Hola chicos, ¿cómo les va? Hace un día fantástico, ¿no? Pero tenemos que estudiar. ¿Vamos al aula? Los espero, dale. Muy bien. Arrancamos entonces nuestra clase de hoy, que como decía en el título, y lo vemos aquí en pantalla, hoy vamos a hablar sobre las capacidades de la persona humana. Hemos ya comenzado desde hace varias clases tratando de conocernos un poco más a nosotros mismos. Como dice la frase que les he puesto aquí, conócete a ti mismo, sé lo que eres. No podemos ser cabalmente lo que somos, no podemos perfeccionarnos si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué somos, ¿no? Y la semana pasada habíamos arrancado ya a hablar y a ver una definición sobre qué es la persona humana. Y habíamos terminado diciendo que tomando una definición de un filósofo de la Edad Media, del siglo XV, decimos que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Era esa sustancia que es un individuo en sí mismo, pero cuya característica principal es que tenemos una naturaleza racional, ¿sí? Entonces, sabemos que el hombre es bueno, sabemos que tenemos que conocernos, sabemos que tenemos una dignidad propia, que hace que la persona sea un bien en sí mismo, ¿sí? Y hacíamos la distinción la semana pasada. No es lo mismo sustancia que accidente. Yo puedo tener más pelo, menos pelo, pero eso no me hace más o menos persona. Puedo ser más lindo, más feo, puedo ser más inteligente, puedo ser más bruto. Eso no me hace más o menos persona. La persona es un bien en sí mismo. Vos sos único, irrepetible en toda la historia, dijimos, de la humanidad. Por lo tanto, sos un bien en sí mismo. Entonces vamos a ir viendo, sí, ahora las capacidades propias de la persona humana. Algo ya había salido en la clase anterior cuando hablábamos de la inteligencia, cuando hablábamos de la voluntad, como esas facultades propias del alma humana, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ver un poquito más respecto a cuáles son estas capacidades que nos hacen totalmente distintos de un animal, ¿sí? Y hablábamos de la inteligencia y la voluntad. Vamos a agregar ahora la libertad y la capacidad de amar. Como dice ahí, estas capacidades son fácilmente identificables porque no las encontramos en los animales. Si bien vos me vas a decir, bueno, pero hay animales que son libres y mi perrito me quiere mucho. Sí, pero no son capacidades de las cuales el animal pueda hacerse responsable. Porque como decíamos la semana pasada, el animal actúa por instinto. Por lo tanto, solamente el hombre se hace responsable de estas capacidades y estas cualidades lo hacen semejante a Dios. Por eso es que decíamos que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es el dueño de estas capacidades y nos las ha dado también a nosotros. Y eso hace que en cierta manera somos superiores al resto de las criaturas, pero porque tenemos estas capacidades en uso conscientemente. Y vamos a ir una por una. Vamos a arrancar entonces por la inteligencia. Y decimos que la inteligencia es esa capacidad de pensar, buscar, hallar la verdad a través de la mente y la razón. O sea, el hombre con su inteligencia, poníamos el otro día el ejemplo del agua, no solamente el agua yo la uso para mi satisfacción propia, para quitarme la sed y demás, sino que yo puedo buscar qué es el agua, ¿sí? Puedo decir cuál es la fórmula química del agua. Por lo tanto, ¿cómo hago eso? Con la inteligencia, con el uso de la razón, que me permite aprender, pero también imaginar, memorizar, poder realizar grandes descubrimientos, poder inventar cosas para mejorar mi entorno, ¿sí? Un animal siempre hace lo mismo. O sea, si bien nos maravilla ver, por ejemplo, que un pajarito como el hornero sea capaz de hacer un hornito de barro como su casa, hace la misma cosa durante milenios. O sea, los horneros de la época de Moisés hacían las mismas casitas que los horneros de nuestra época. En cambio nosotros no hacemos las casas de la misma manera que las hacían en la época de Moisés, porque somos capaces de ir inventando y mejorando nuestro alrededor. Y de esa manera el hombre va adquiriendo la verdad de las cosas. Decíamos la semana pasada, y algunos lo explicaban muy bonito en la lección oral que me mandaron hace unos días, algunos todavía me la deben,
la esencia de las cosas. El hombre es capaz de darse cuenta de la esencia de las cosas. Yo le pongo esto al perro y el perro la puede morder, jugar, qué sé yo, tirarlo o no darle ninguna importancia, pero yo te lo muestro a vos y vos me decís, no, eso es una virome, con esto se puede escribir. ¿Sí? Es la esencia de las cosas. Yo te muestro esto, es un mate, les has echado hierba, aunque no la veas, vos sabés que aquí adentro hay hierba. Entonces el hombre puede llegar a conocer la verdad de las cosas, ¿sí? Somos personas inteligentes, ¿sí? Si yo veo un burro, sé que el burro es el burro y que va a actuar como burro, y porque no es otra cosa que un burro. Tiene oreja de burro, cola de burro, pata de burro, rebuzna como un burro, ¿sí? Entonces el hombre es capaz de conocer, no es lo mismo un burro que otro animal. Ahora bien, hay verdades y verdades. ¿Por qué? Y porque que el burro sea más alto, más bajo, sea burro o no sea burro, porque la persona tiene problemas de vista y no lo ve bien y confunde al burro con un caballo, no es una verdad que vaya a cambiar mi vida o vaya a afectar mi vida. Pero sí hay otras verdades que son trascendentes y son importantes, y uno a través del estudio y de la profundización va tratando de dar respuesta a verdades que son más importantes en mi vida, como por ejemplo yo les pongo ahí: ¿por qué estoy vivo? ¿Quién me dio la vida? ¿Por qué me la dio? ¿Qué quiere de mí ese ser que me creó, que me dio la vida? ¿Por qué voy a morir si deseo vivir? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué hay gente que se enferma y gente que no? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué tengo que sufrir si yo quiero ser feliz? ¿Sí? Entonces esas verdades que el hombre busca y profundiza y demás, que lo hacemos a través del estudio, sí son verdades trascendentes. Muy bien, vamos a la voluntad entonces. Dijimos que es la capacidad que tiene el hombre para moverse hacia un bien que desea. O sea, con la inteligencia nosotros habíamos visto que somos capaces de encontrar un bien, de ver la verdad de las cosas, si es bueno o es malo, eso es lo que vemos, ¿no? Ahora bien, con la voluntad puedo querer o no ese bien que yo veo. Eso es la voluntad, es el moverse o no hacia ese bien que deseo, porque el hombre siempre busca un bien que ha sido pensado, que ha sido conocido usando su inteligencia, ¿no? Hay distintos tipos de bienes. Puede ser un bien, algo que me gusta, porque como el chocolate, como decir, ¿no? O porque me gusta ir hacia algo y entonces lo hago. Bien, ese moverse de la persona que busca un bien, porque ese bien le va a dar cierta felicidad. Eso es lo que en definitiva la inteligencia piensa, que ese bien que ha advertido con su razonamiento, con su razón, eso es un bien al cual yo me puedo mover para, porque sé que me va a dar alguna satisfacción, alguna felicidad. Ahora bien, como veíamos recién, también hay quereres y quereres. No es lo mismo querer el chocolate que el esfuerzo de estudiar. Hay quereres, hay cosas hacia las cuales se mueve la voluntad que son mucho más trascendentes, como por decir, por ejemplo, yo quiero ser feliz, por eso me compro una Xbox, ¿sí? Ahora, yo quiero ser feliz eternamente, por eso quiero ser bueno y llegar al cielo. Es un querer que está mucho más elevado que el anterior, y entonces esos quereres trascendentes afectan mucho más nuestro ser, nuestra persona. Vamos a ir ahora a la siguiente capacidad, que es la libertad, ¿sí? Esa capacidad que tiene el hombre para actuar o no actuar, para hacer aquello o no de acuerdo a su voluntad, pero también a su inteligencia. Fíjense cómo se van como encadenando una capacidad con la otra. Presentamos la inteligencia, luego la voluntad, dijimos, está de acuerdo con la inteligencia, entonces quiere o no quiere algo, y ahora la libertad es ese querer, ¿lo hago o no lo hago? Porque de repente puede ser algo bueno, pero decido no ir hacia ese bien, ¿sí? Qué sé yo, volvemos al tema del chocolate. Paso por un kiosco, veo un chocolate que está riquísimo, tengo la plata para comprarlo, pero digo, no lo voy a hacer ahora porque tengo otra cosa que hacer, o ya comí uno esta mañana, ¿sí? Entonces, no todo lo que quiero voy hacia eso, ¿sí? Y lamentablemente la libertad a veces me hace también elegir algo que no es. Por eso Aristóteles va a decir, y ya lo vamos a estudiar más adelante, por eso tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto, que la libertad es la elección reflexiva de lo mejor. Si lo que yo creo que es lo mejor es lo que yo elijo. Entonces la libertad me permite escoger entre dos o más bienes incluso. Puedo ver dos cosas buenas y decir cuál de las dos elijo, ¿sí?
Y eso hace que yo sea responsable de mis acciones, ¿sí? Porque el hombre tiene que responder por lo que hace o por lo que dice, porque también somos libres de hablar y de decir distintas cosas. Por lo tanto, al hombre se le pueden pedir cuentas por lo que hace o dice. Ahora bien, en el dibujo yo les he puesto, no es lo mismo elegir una ropa u otra que elegir con la persona que me voy a casar. Por lo tanto, también hablamos de que hay cosas que son más importantes que otras. A un animal no se le exige exactamente lo mismo, ¿sí? En cambio, el hombre tiene decisiones trascendentes. Una decisión importante que se debe pensar bien, que debe ser revisada para ver si es lo que realmente la voluntad quiere y si esa voluntad, si eso que quiere la voluntad está de acuerdo con la razón, con la inteligencia. Porque no es cuestión de elegir cosas malas por gusto nada más. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahora a qué tipos de libertad hay. Hay libertades, podríamos hablar tres tipos de libertad. Libertad física de movimiento, libertad de acción o libertad moral. Física de movimiento la podemos compartir con los animales. Un animal tiene una libertad física, se mueve, vuela, corre, ¿sí? Una libertad de acción en ciertas cosas, sí, hace o no hace algo. Pero para nosotros esa libertad de acción es, che, ¿cuál bien elijo? Esto me gusta, esto también, ¿sí? Ahora, la libertad moral, estamos hablando de la elección ya no de entre dos bienes, sino de que el hombre, lamentablemente con su libertad, que es una gran capacidad que nos puede hacer y hacer realizar grandes cosas, también nos puede hacer elegir lo malo. Entonces, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, ya no son dos bienes, sino entre algo bueno y algo malo, sería lo que es la libertad moral. Uno es realmente libre cuando elige lo que es bueno. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema que ya lo había dicho, que es la responsabilidad. Juan Pablo II le decía hace varios años a jóvenes estudiantes universitarios: hagan buen uso de su libertad para que, con base en la verdad, puedan lograr realmente cosas buenas. Esto que yo les decía de cómo está enganchada una cosa con otra. La libertad con base en la verdad para hacer cosas buenas. Entonces, la libertad que con la inteligencia ha buscado la verdad de las cosas y por esa verdad esencial lo hace, la voluntad, ¿sí? Eso es la responsabilidad. Por eso cualquier cosa que nosotros hagamos, somos responsables de eso, aunque no nos vea nadie, ¿eh? Y la última, la capacidad de amar. Obviamente el amor siempre lo vemos con esto del amor humano, que puede ser filial, fraternal, esponsal, humanitario. Pero también es el amor a la verdad, ¿sí? Eso solamente lo puede hacer el ser humano. Porque vos me decís, mi gatito me quiere. Sí, tu gatito te responde porque su instinto le dice que vos lo tratás bien y le das de comer. En definitiva es eso. Lo que hace el animal siempre es responder a sus instintos más básicos de supervivencia, ¿sí? Pero el amor humano es mucho más profundo. Por eso dividimos esto. El amor filial es el amor a Dios sobre todas las cosas y a los padres, ¿sí? El amor fraternal sería el amor de amistad y el amor de hermanos, amigos y hermanos. El amor esponsal es con el cónyuge, con la esposa, el esposo, y el amor humanitario es el amor en general a toda la humanidad, que lo vemos en estos días de la pandemia, como la solidaridad y la empatía con la gente que está sufriendo es parte de este amor humanitario. Cada uno de ellos tiene diferentes formas de manifestarse, pero en todos se busca la entrega total y desinteresada de una persona a la otra, tanto en la amistad como en los esposos, como en los hermanos, como en padre e hijo, como en una acción humanitaria. Siempre es una acción, el amor es desinteresado por el otro y por lo tanto el amor es trascendente. No se ama porque se siente amor, sino que se ama porque se quiere amar a esa persona, ¿sí? El amor no es querer al otro para mí, ¿sí? Sino buscar que ese otro al que yo amo, desear para él lo mejor que haya tenido. Bien, no para su satisfacción personal, ¿sí? Sino para lo mejor para el otro. Ese es el verdadero amor. Por eso Jesucristo va a ser el amor por excelencia. Alguien que siendo Dios
y no necesitando nada de nadie, es capaz de abajarse, hacerse hombre y amarnos tanto que da su vida por nosotros para rescatarnos. Por eso el amor, decimos que el amor siempre es trascendente, siempre trasciende a la persona. Muy bien, la persona, por su dignidad, debe ser querida en sí misma. Cuando arrancamos esto dijimos la persona es un bien en sí mismo. Por lo tanto, la dignidad de la persona es tan grande que nosotros no podemos amar a la persona como una cosa. Decíamos, no podemos juzgarla como accidente. Tampoco podemos amarla por satisfacción nuestra, sino que siempre se la ama porque debe ser querida en sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los hombres siempre queremos algo, o por el placer que nos da, o por la utilidad que nos da, o por sí mismo, no por otra cosa. Esta última, por sí mismo y no por otra cosa, es como debe ser amada una persona. Una persona es amada por su valor propio de persona humana, su valor digno de persona humana, no por quién es, por la posición que ocupa, por el poder que tiene o por lo lindo o feo que sea, sino por sí misma. Muy bien. Estas eran entonces las 4 capacidades que queríamos hoy día repasar. Para concluir, por ser la persona más perfecta de las criaturas, la persona se asemeja de un modo especial a su creador. Es lo que decíamos recién. Si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, evidentemente en estas capacidades propias y únicas de los miles y miles de especies que existen sobre el planeta Tierra, una sola especie tiene esas capacidades. Y eso es porque al habernos dado Dios un alma espiritual, que decíamos que era inmortal, en esa alma residen todas estas capacidades que son propias de la persona, porque Dios también es persona. Estas capacidades son de Él y Él nos las ha querido dar y hacen de nosotros esa imagen y semejanza de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos, pero van a repasar y estudiar estas capacidades de las páginas 19 a la 22 del cuadernillo. Y después van a responder el cuestionario que yo les dejo aquí abajo. Ese cuestionario va a tener un valor de 60 puntos. Muy fácil. Recuerden que habíamos hecho 2 trabajitos que habían sumado los otros 40 puntos, que eran el de la creación y la definición de persona humana de Boecio. A esos 2 trabajitos les había dado 20 puntos y 20 puntos. Sumado a los 60, van a constituir entre los 3 el trabajo práctico número 2, la persona humana. Es decir, que ya tenemos 2 notas, 2 trabajos prácticos, más la lección oral, 3 notas. No se atrasen, chicos, porque el cuatrimestre sigue caminando y tenemos que terminar. ¿Sí? Muy bien. Y por último, les dejo, al principio yo les había puesto las 2 manitos de Dios y el hombre, esa famosa. Bueno, eso está pintado en esta gran lugar, gran capilla que hay en el Vaticano, que se llama la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, la creación del hombre y el juicio del hombre. Les dejo nada más para que lo vean, es una preciosidad. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos en el aula virtual. Cuídense, sean buenos, sean responsables y nos seguiremos viendo aquí en el aula virtual. Adiós.